De todos modos, vamos a ver un tema, pues un tanto, digámoslo como que rápido, que ya sería el último subtema de la asignatura, eh, que sobre todo es muy importante para cálculo vectorial. Sí, es prácticamente este tema que vamos a ver que hace uso del teorema espectral. Esto que vamos a ver es el enlace directo hacia el primer tema de cálculo vectorial, que es el tema de máximos y mínimos de funciones multivariable. Entonces, aquí nada más quiero rápidamente preguntar unos antecedentes sobre de cálculo integral. Entonces, bueno, primero, ay, no, estoy en este teorema espectral. Estas son las formas cuádricas, formas cuadráticas. Entonces, para esto, nada más necesito tres antecedentes como tal de cálculo integral. El primero es la representación de funciones multivariable. En este caso, pues nada más de la forma f de xy. La representación geométrica, en este caso estamos haciendo alusión a la representación geométrica. Ya más o menos analizaron qué pasa con las gráficas de funciones en dos variables. Vale, entonces, esta es la primera. No nos vamos a meter mucho en eso, nada más que sepamos que la representación de este tipo de funciones son superficies. El segundo antecedente, lo que son las curvas de nivel. ¿Ya saben lo que son las curvas de nivel? Bueno, entonces antes de ver la parte geométrica como tal, vamos a ver qué es una curva de nivel. Y de hecho lo vamos a representar geométricamente en GeoGebra. Entonces, para quienes no lo han visto, nada más vamos a dar un repaso general rápido de lo que son las curvas de nivel, porque eso también lo necesitan para cálculo vectorial. Y el último antecedente no es muy complicado, tiene que ver con la imagen de las funciones multivariable. Esto de la imagen, más que de la representación gráfica de funciones, es verificar qué valores puede tomar una función multivariable en su salida, en la imagen como tal. Entonces, ¿qué tipo de valores podemos alcanzar una vez que evaluamos la función? Nada más hasta ahí. Eso es lo único que necesitamos de eso. De hecho, necesitamos un poquito más de lo que son curvas de nivel, que de lo de representación geométrica de funciones y sobre todo que de imagen. Pero pues lo comentamos rápidamente cuando veamos la situación. Bueno, entonces, con esto vamos a comenzar lo que es el tema de formas cuadráticas. Que pues, no creo, yo espero que no nos tardemos mucho. Es un tema bastante corto, bastante simple. Y al final, pues para quienes se fueron incorporando en estos minutos, pues ya al final de este subtema, pues ya vemos si tienen alguna duda del teorema espectral. Entonces,
Vamos a comenzar con esto. Primero, ¿qué es una forma cuadrática? No es otra cosa más que una función multivariable f de xy de esta forma: ax cuadrada más bxy más cy cuadrada. Eso es una forma cuadrática. Desde el punto de vista algebraico y de funciones, pues es cuadrática porque observen que todas las variables están elevadas a la potencia 2, x cuadrada, y cuadrada, y bueno, el término x por y se considera cuadrático al sumar los dos exponentes, x a la 1, y a la 1, sus exponentes son 1, 1 más 1 es 2, entonces por eso se considera forma cuadrática. Bueno, este tipo de expresiones, pues tal vez las conocieron en el bachillerato, que nos representan cónicas, elipses, hipérbolas, parábolas si tuviésemos una parte lineal, es decir, más x, más dx, más ey. Eso es lo que nos representan geométricamente este tipo de construcciones en el plano XY. Bueno, aquí vamos a ver que esa representación en el plano XY, las funciones multivariable, en este caso de 2 dimensiones, y el teorema espectral están relacionados entre sí. Son prácticamente lo mismo. Cada una tiene su respectiva interpretación y su respectivo manejo, pero de todos modos llegamos hacia lo mismo, ¿sí? Probablemente en cálculo y geometría analítica también, ya cuando ingresaron a su primer semestre en esta facultad, en la primera semana vieron el tema de cónicas y les comentaron el término XY. Es un término que nos dice que los ejes de la cónica, sea cual sea la cónica, son oblicuos a los ejes coordenados. Es decir, le voy a dejar por aquí. Si tenemos una representación como esta, del plano XY, y tenemos una cónica con el término XY, el término mixto, pues resulta que la cónica pues puede ser esta. Por ejemplo, una parábola. No vamos a manejar parábolas, pero pues vamos a decir que es una parábola, ¿no? Donde su eje de simetría y su directriz pues son oblicuas a los ejes coordenados. En otras palabras, lo que coloquialmente llamamos la cónica está rotada. En sí no está rotada. Lo que sucede es que la posición de la curva en el plano XY pues no es muy cómoda, no es muy agradable que digamos, porque tenemos la costumbre de manejar este tipo de curvas con sus ejes paralelos a los ejes coordenados, ¿no? Entonces, el término XY es lo que nos está indicando directamente esta situación geométrica desde el punto de vista del plano XY. Bueno, sin embargo, resulta que esta situación de esta forma cuadrática, de esta cónica, va más allá de solamente verla desde esta perspectiva, de que pues es una cónica con sus ejes coordenados, con sus ejes oblicuos a los ejes coordenados. ¿Por qué? Porque en realidad aquí oculta tenemos una matriz. Toda forma cuadrática, toda función que tenga esta forma, función en dos variables que tenga esta forma, tiene implícita una matriz. Ahora, es probable que se pregunten, pero pues, ¿de dónde sale una matriz a partir de esto? Bueno, sale de la siguiente situación. Lo voy a poner de esta manera. F de XY es igual a x cuadrada. Ese término lo voy a dejar igual. El término b, el término en XY,
lo voy a expresar así. B medios en XY más B medios en XY más Y cuadrada. Lo separo en medios. Primero, pues porque tengo dos variables, de ahí viene el medios. Segundo, porque una de sus variables es X, hay un término puramente en X, que es el X cuadrada, y otra de sus variables es Y, que por cierto aquí me faltó ponerle C. CY cuadrada. La otra variable es C, que también tiene su término puramente en C, que es Y cuadrada. Bueno, en la variable, que es CY cuadrada. Entonces, por eso lo separo en dos, un medio para cada variable. ¿Qué objetivo tiene esto? Pues agrupemos. Si agrupo estos dos y por otro lado agrupo estos dos, observen que puedo factorizar. En el paréntesis cian puedo factorizar una X. AX más B medios Y. Más, en el paréntesis de acá, puedo factorizar una Y. B medios X más C por Y. Sí, así está bien. Entonces, de un lado factorizo una X, de otro factorizo una Y. Bien. Supongamos ahora lo siguiente. Dense cuenta que hay un producto de X por un coeficiente, que sería esta, y un producto de Y por un coeficiente, que sería esto. Eso se parece mucho al producto punto. La componente en X por la componente en X más la componente en Y por la componente en Y. Es decir, puedo expresarlo de esta forma, como vimos, que es la expresión del producto punto en forma matricial. XY y de este lado multiplica a las otras dos componentes. La primera, que es AX más B medios Y, y la segunda, que es B medios X más C por Y. Entonces observen que puedo hacer la multiplicación matricial. Este por este es precisamente este término. Y este por este es el término que tenemos acá. Entonces lo único que hice fue separarlo como un producto punto. Si recordamos la estructura del producto punto, en términos generales, U punto V es lo mismo que U transpuesto por V. Así es como lo vimos en términos reales, porque no vamos a manejar aquí complejos. Ya los complejos los manejamos anteriormente. Aquí ya no. Aquí ya es puro tratamiento real. Ahora, quiero que se fijen en esta matriz en particular. Díganme si se parece a algo que ya han conocido anteriormente. Ahí ya me pasé de borrar. Ahí está. Díganme si esta matriz se parece a algo que ya hayan manejado anteriormente. No. Es algo que manejan desde secundaria. Una transformación lineal. Sí, podríamos decir que es una transformación lineal, porque se parece a la forma de las reglas de correspondencia. Lo que les comentaba que manejan desde secundaria, pues es un sistema de ecuaciones lineales, porque también tiene esa forma.
De hecho, como hemos visto, las transformaciones lineales también nos dan sistemas de ecuaciones, ¿no? Pero vamos a tratarlo así. Me parece interesante esa idea. Es como una transformación lineal. Aquí directamente tenemos como la regla de correspondencia de una transformación lineal. Y entonces, si queremos calcular esta transformación lineal o escribirla en términos de su matriz asociada, pues recordemos que es los coeficientes de la matriz, en este caso A, B medios C, por el vector XY. Y esta sigue siendo nuestra forma cuadrática. Y entonces vean cómo esa expresión ax cuadrada más bxy más cy cuadrada la hemos reescrito en su forma de matriz. Esta es la forma matricial de la forma cuadrática. Bueno, avísenme cuando ya le pueda mover para que hasta abajo ya pueda escribir cuadrática. A ver, nada más le bajo un poco por aquí. Nada más para que pueda escribir, que es la forma matricial de la forma cuadrática. Ahí está. Entonces, resulta que esa función multivariable ax cuadrada más bxy más cy cuadrada, que nos representa una cónica en el plano xy, pues también la podemos expresar como una matriz. Y dense cuenta que no es una matriz cualquiera. Es una matriz simétrica. Porque aquí tienen la diagonal principal y a ambos lados de los triángulos se encuentra el mismo elemento. Si ustedes transponen esa matriz, pues es exactamente la misma. Entonces, las formas cuadráticas nos estamos dando cuenta que poseen matrices simétricas. Eso para cualquier forma cuadrática siempre va a ser cierto. Entonces, todas las funciones multivariable que ustedes vean, ax cuadrada más bxy más cy cuadrada, dentro tiene una matriz. ¿Cuáles son sus coeficientes? Pues serían los coeficientes que forman la ecuación de la cónica, ¿no? Porque los usamos para representar cónicas. El coeficiente A, el coeficiente B dividido entre 2 y el coeficiente C. Bueno, esto es importante porque si en el bachillerato tal vez llegaron a ver lo que son las rotaciones de ejes y en cálculo y geometría analítica en su primer semana también les mencionaron lo de la rotación de ejes, tal vez recuerden que es un tanto complicado realizarlos porque necesitan calcular el ángulo entre vectores, necesitan calcular lo que es la nueva ecuación a partir de senos y cosenos, que de hecho es la transformación lineal de rotación que llegamos a revisar en el tema de efectos geométricos, ¿sí? Y bueno, si alguna vez lo hicieron, si alguna vez rotaron los ejes, como se dice coloquialmente, que en realidad no es rotar los ejes, más bien es cambiar a un nuevo sistema de coordenadas, si llegaron a realizar esas acciones, pues recordarán que es bastante complicado el sustituir las ecuaciones y luego desarrollar y después simplificar. Bueno, pero al darnos cuenta aquí que existe una matriz simétrica en la forma cuadrática, pues eso quiere decir que podemos utilizar el teorema espectral. Entonces, nada más recordando lo que es el teorema espectral. Ustedes tienen una matriz S. Esta matriz S
no voy a utilizar la matriz U, voy a utilizar mejor la matriz W. Pero lo voy a poner así. La matriz S es ortogonalmente diagonalizable. Es decir, si S es una matriz simétrica como esta, resulta que podemos diagonalizarla, donde W es una matriz unitaria, o bueno, matriz ortogonal, porque estamos trabajando sobre los números reales, una matriz cuya transpuesta es su inversa, y S pues es una matriz pero simétrica. Entonces, lo que podemos hacer es, a partir de esta expresión, que es lo que nos da el teorema espectral, que la matriz simétrica es ortogonalmente diagonalizable, podemos despejar S. Si suponemos que esta matriz que tiene la forma cuadrática es S, pues resulta que la diagonalización nos va a permitir rotar los ejes coordenados. En pocas palabras, lo que estaríamos haciendo aquí es hacer un cambio de coordenadas. Cambiar la ecuación de la cónica de tal forma que se ajuste a un nuevo sistema de coordenadas que nos represente a la curva con sus ejes alineados, sus ejes paralelos al sistema de coordenadas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo va a suceder esta situación, cómo es que al aplicar el teorema espectral, pues resulta que vamos a obtener una matriz con términos cuadrados puros, es decir, que no tenemos un término mixto, un término cruzado. A ver, entonces, indíquenme cuando le pueda bajar. Y mientras tanto, quiero preguntarles, ya que hemos hablado de la diagonalización, ¿qué elementos se encuentran dentro de la matriz diagonal? Ustedes tienen una matriz, la diagonalizan, y en esa matriz diagonal, en esa diagonal principal, hay elementos. ¿Qué elementos son? Ajá, exactamente, son los valores propios. Entonces vamos a darnos cuenta qué es lo que está sucediendo con los valores propios a partir del siguiente desarrollo. Nada más indíquenme cuando le pueda bajar. Muy bien. Vale, pues, entonces. Voy a poner lo siguiente. Primero, vamos a poner que un vector U, bueno, no le vamos a llamar U. Vamos a llamarle E. Un vector E tiene componentes XY. Es decir, este vector E está en el sistema coordenado XY, el que usamos de toda la vida. Entonces, la función multivariable puede expresarse así. F de E es igual a E transpuesto por la matriz S simétrica por el vector E. Fíjense cómo está la forma cuadrática hasta acá arriba. Aquí, justamente.
XY pues es este vector E, lo mismo que este, nada más que el primero, el que tenemos a la izquierda, pues está transpuesto de como lo escribimos usualmente, ¿no? Como escribimos estos vectores en forma de columna. Y ese pues es nuestra matriz simétrica. Entonces, de ahí viene esta expresión de que tomamos la forma matricial de la forma cuadrática y en lugar de escribir un vector XY de manera explícita, pues nada más lo escribimos como E. Bueno, por otro lado, tenemos la diagonalización. La diagonal es igual a W transpuesta por S por W. Si yo quiero despejar S, es decir, no quiero despejar D, de esta ecuación quiero despejar S, recuerden que esta es la inversa, porque W es una matriz ortogonal. Entonces, la transpuesta es la inversa. Fíjense que si yo multiplico a ambos lados por W, primero premultiplico por W, y entonces de este lado sería W por W transpuesta. Como la transpuesta es la inversa, aquí nos queda la identidad. Entonces nos quedaría S por W. Y segundo, multiplico por la transpuesta de W, y entonces nos quedaría S, porque W por su transpuesta viene siendo la identidad. Ahí, ya me pasé. Ahí. Entonces, observen que S ahora ya está despejada, con WD y W transpuesto. Bueno, entonces puedo utilizar esta expresión y sustituirla directamente aquí. En lugar de S, pues pongo WD por W transpuesto. Tomen en consideración que es más simple manejar una matriz diagonal que una matriz S simétrica con todos sus elementos. Entonces voy a realizar eso. Voy a tomar esa matriz D y voy a sustituir aquí en la forma cuadrática la matriz S. Por acá nos quedaría W, D, W transpuesto, E. Bueno, ahora voy a aplicar una propiedad de la transpuesta. Digo, tal vez no la vieron en álgebra, pero aquí ya se las voy a comentar. Si ustedes tienen una matriz A multiplicando a una matriz B y transponen este producto, esto es lo mismo que B transpuesto por A transpuesto. Entonces, dense cuenta que esta propiedad de la transposición nos permite transponer el producto completo, es decir, multiplicar A por B y después transponer, o bien transponer cada matriz de manera independiente, pero intercambiando el orden. En lugar de tener A por B, A transpuesta por B transpuesta, lo que tengo es B transpuesta por A transpuesta. Esa es una propiedad de la transposición que podemos aplicar aquí. ¿Por qué la quiero aplicar ahí? Porque este se va a quedar exactamente igual debido a que observen el vector E, pues en la parte derecha, multiplicando por la derecha, no está transpuesto. Entonces por eso es que el vector WT por E lo voy a dejar en esa posición, no le voy a poner algún transpuesto, aunque W la tenga ahí, eso no importa, pero no quiero colocarlo de ese lado. Entonces, aplicando esa propiedad, voy a dejarle por aquí, voy a obtener esto. F de E es igual a W transpuesto por E y todo eso transpuesto. Solamente apliquen la propiedad, esta que está aquí. Me dice, tengo el producto de dos elementos y todo eso transpuesto.
¿Cómo le hago para desarrollarlo? Intercambio los elementos. Entonces aquí ya los intercambié. Y después transpongo cada uno por su parte, cada uno de manera individual. Y pues resulta que la transpuesta de la transpuesta es la matriz original. Entonces quito este. Observen cómo efectivamente recupero el elemento que teníamos aquí. E transpuesto por W. Entonces nada más fue aplicar esta propiedad. Todo lo demás se va a quedar exactamente igual. Entonces por aquí, ¿qué pasó? Ajá. Sí, exactamente. Por E transpuesto y W. No, W transpuesto E y todo eso transpuesto, exactamente, sobre esta parte. Y lo que nos queda a la derecha de la matriz D, pues lo podemos agrupar. Ahora, dense cuenta la conveniencia de hacer eso, porque a final de cuentas este término dentro del paréntesis es el mismo término que aparece dentro de este otro paréntesis. Podríamos hacerlo también del otro lado, pero como les comenté, de este lado no tenemos transpuesto, entonces de este lado lo dejamos sin transpuesto, pero a la izquierda sí tenemos la transposición, como efectivamente aparece aquí. Ahora, aquí vamos a introducir un nuevo vector que por el momento le voy a llamar M. Entonces, antes de continuar, nada más indíquenme cuando ya le pueda bajar. Bien. Entonces, a ver, ahora voy a utilizar otro color. Como les decía, vamos aquí a presentar a un nuevo vector que le voy a llamar M con componentes UV. Este vector M de componentes UV va a representar a un nuevo sistema de coordenadas con un eje U y un eje V. Y entonces podemos decir lo siguiente. W transpuesto por E es igual a M. Estamos haciendo un cambio de coordenadas de la misma forma que lo hicimos en el tema 2. En esencia, este W transpuesto es una matriz de transición. Entonces, aquí estamos haciendo un cambio de coordenadas. Al momento de reemplazar la matriz simétrica de la forma cuadrática por su correspondiente expresión con la matriz diagonal, pues lo que estamos haciendo es un cambio de coordenadas. Nuestra forma cuadrática, que anteriormente estaba en términos de E, ahora va a estar en términos de M. Entonces, esta forma cuadrática se convertiría en f de m igual a W transpuesta por E, que viene siendo el vector M por la diagonal, bueno, M transpuesto por la diagonal por M. Y como me lo comentaron hace un rato, en la matriz diagonal tenemos los valores propios. Entonces, digamos que los valores propios son lambda 1 y lambda 2. Entonces, nuestra forma cuadrática diagonalizada vendría siendo de esta forma. Hemos reemplazado la matriz S por la matriz diagonal. Y pues podemos hacer el producto. Ya una vez que tenemos reemplazado el vector M, podemos hacer el producto.
sería este renglón por esta columna. Entonces nada más nos va a quedar como lambda 1 por u, este renglón por esta columna. Nos queda lambda 2 por v. Y todavía multiplicando a u por v. Bueno, uv, no por v, uv. Y entonces finalmente pues terminamos con el producto. De esta manera, la forma cuadrática en términos de uv, que es el vector m, nos quedaría este por este más este por este. Y nos encontramos que tenemos lambda 1 u cuadrada más lambda 2 v cuadrada. Y pues vean que el término mixto que teníamos en la forma original en XY, en el sistema de coordenadas XY, ese término XY precisamente ya no aparece en esta forma cuadrática diagonalizada, por llamarla de alguna manera. No es como tal una diagonalización, más bien es la aplicación del teorema espectral a partir de la diagonalización. Dense cuenta que ya no aparece ese término. Y entonces, dependiendo de los valores lambda 1 y lambda 2, pues ya me podrían describir de qué curva se trata. Si yo les doy, por ejemplo, la curva, que la vamos a trabajar en un momento, 2x cuadrada más 2xy más 2y cuadrada igual a 3, y les pregunto qué tipo de cónica es, pues está el término xy, entonces no me podrían decir qué cónica es al momento, nada más con la pura ecuación. Pero cuando calculemos su forma a partir de la diagonalización y el teorema espectral, es decir, nada más calcular los valores propios de la forma cuadrática, ya sabremos de qué tipo de cónica se trata. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Todo bien entonces? ¿Qué va? Ajá, sí, nada más nos sirvió para eso, para ver que estamos haciendo un cambio de coordenadas en otro sistema, ¿no? Que aquí le puse v. Ni nada. Pues nada más indíquenme cuando le pueda mover para que veamos el ejemplo que les digo. Y entonces ya podamos caracterizar una curva. Incluso podamos clasificarla de acuerdo a sus valores propios, según los antecedentes que les comenté de cálculo integral. ¿Qué pasó, Emilio? Ajá, exactamente. Ajá, exactamente. De hecho, de la ecuación como tal, en XY, de ahí sacaríamos los valores propios y entonces ya sabríamos qué tipo de forma cuadrática es y qué tipo de cónica representa. Ni nada. Vale, pues, a ver, entonces, veamos este primer ejemplo. Tenemos
2x cuadrada más 12xy más 2y cuadrada es igual a 3. Esta es la forma cuadrática que vamos a caracterizar. Y al decir caracterizar, nada más vamos a decir qué tipo de cónica es, cuáles son sus valores propios y ya. No nos vamos a meter con cuál es el lado recto, etcétera, ¿no? Tal vez dibujar su gráfica, pero hasta ahí. Entonces, lo primero que debemos hacer es obtener la matriz de la forma cuadrática. Y la matriz de la forma cuadrática, esa siempre es esta. S igual a B medios C. Toda forma cuadrática, su matriz siempre está representada en esa posición. El coeficiente A, después B medios, segundo renglón B medios y el coeficiente C. Entonces, caracterizando aquí la forma, ax cuadrada más bxy más cy cuadrada es igual a una constante k. Después hablamos de esa constante k. Bien, ¿quién es la matriz S de esta forma cuadrática? Coeficiente A, 2. Coeficiente B medios, 6. Y este pues también es 6. Y coeficiente C, 2. Entonces, aquí tenemos la matriz que nos representa a esta forma cuadrática. Vamos a calcular sus valores propios. Entonces, 2 menos lambda, 6, 6, 2 menos lambda. Determinante, esto es igual a 0. Bueno, aquí voy a calcular rápidamente el determinante. Digo, se puede hacer por la formulita que les di, ¿no? Pero al calcular el determinante ya nos vamos a dar cuenta que tenemos los valores propios directamente. Entonces sería este por este, 2 menos lambda al cuadrado, menos este por este, 6 por 6, 36. Esa es una diferencia de cuadrados, es decir, a cuadrada menos b cuadrada. ¿Cómo factorizan la diferencia de cuadrados? Exacto, a más b por a menos b. Entonces nos quedaría a, que sería 2 menos lambda, más b, que sería la raíz de 36, es 6, por 2 menos lambda menos 6. Esto sigue siendo igual a 0 y entonces ya tienen sus valores propios. 2 más 8, digo 2 más 6 es 8, 8 menos lambda, y 2 menos 6 menos 4, menos 4 menos lambda. Bien, ¿quiénes son los valores propios? Exacto, lambda 1 es 8 y lambda 2 es menos 4. Bueno, aquí nada más quiero comentarles. No nos interesa el orden, no importa cuál sea su orden, ya sea primero digan lambda 1 igual a 8 o lambda 1 igual a menos 4. No importa, solo nos interesan sus valores. Entonces, en el orden en el que ustedes los quieran nombrar, es correcto. No importa, ¿sí? Bueno, a ver, aquí le dejo para que puedan anotar. Y ahorita vemos qué es lo que pasa a continuación con estos valores propios.
Vale, pues. Entonces, de aquí nada más quiero copiar cómo nos va a quedar la forma cuadrática en el nuevo sistema de coordenadas. Entonces, no nos interesa todo el proceso, pues ya sabemos cómo vamos a llegar a él. De hecho, por eso lo hice de manera general, para que pues ya nada más lo apliquemos, ya no tenemos que hacer otra cosa. Bueno, nuestra forma cuadrática es esta. Bueno, no es como tal esa. Es la que tenemos acá. Esta, que está igualada a 3. Vale. Por el momento, ya más al rato lo comentamos más precisamente, ese 3 pues viene siendo la salida de la función como tal. Entonces, tendríamos 3. Ese valor no cambia, pues es un escalar 3 en el sistema de coordenadas que ustedes quieran, sigue siendo 3. Y ahora lo que vamos a hacer es, aquí vamos a sustituir el valor de lambda 1 igual a 8 y el valor de lambda 2 igual a menos 4. Ay, no es cierto, no es x, es v. V cuadrado. Si alguien dijese, pues yo quiero que menos 4 sea lambda 1, el 3 se sigue quedando en la misma posición. Y ahora nos quedaría menos 4 u cuadrada más 8v cuadrado. Cualquiera de las dos ecuaciones, la que ustedes quieran, es correcta. En este momento no nos interesa como tal la orientación de la curva, solo nos interesa caracterizarla. Bien, aquí ya ustedes me pueden decir qué tipo de cónica tienen. ¿Qué tipo de cónica tienen? Oye, ¿no se acuerdan la clasificación de las cónicas? Bueno, ahorita lo vamos a recordar también. Lo que tenemos es una hipérbola. Esta cónica es una hipérbola. Y lo sabemos porque este signo negativo está presente. Cuando tenemos un signo positivo y un signo negativo asociados a los cuadrados, pues resulta que tenemos una hipérbola. Entonces, esta hipérbola, pues viene de la ecuación cuadrática que tenemos aquí arriba. ¿Cuál es la diferencia? La que está aquí en términos de XY, pues está en el sistema XY, y la que tenemos acá está en el sistema UV. Entonces, aquí ya tenemos una hipérbola. Indíquenme cuando le pueda mover porque quiero que veamos en GeoGebra cómo efectivamente tenemos una hipérbola. Y ya después, regresando aquí, pues vamos a poder establecer qué es lo que está pasando con la situación de la rotación, bueno, del cambio de coordenadas como tal. Saber cuáles son los nuevos ejes coordenados de este sistema UV. ¿Qué pasó? Ajá, sí, ese 3 es de la original. De nada. Ahí está. Ah,
es que como aquí en la forma cuadrática nos dicen lambda 1 y lambda 2, para la primera pues elegimos lambda 1 igual a 8 y lambda 2 igual a menos 4. Para esta segunda podemos hacerlo también al revés, es decir, que este sea lambda 1, menos 4 sea lambda 1 y 8 sea lambda 2. Por eso es que aparece esta otra ecuación. Cualquiera de las dos es correcta. De nada. Vale, pues. A ver, déjenme. Dejo de compartir esto. Y les comparto. Bueno, nada más déjenme abrir GeoGebra. A ver. Ya lo abrió, nada más que no sé si ya lo puedan ver. Vale. Bueno, aquí tengo en el espacio de GeoGebra lo que viene siendo unos deslizadores aquí del lado izquierdo para establecer una cónica. Entonces voy a poner la cónica que colocamos, que encontramos hace un momento que trabajamos. El coeficiente A era 2, el coeficiente B era 12 y el coeficiente C era 2. Y ven cómo efectivamente se trata de una hipérbola. Entonces vean cómo es una hipérbola cuyos ejes conjugado y transverso, lo que serían sus ejes de simetría, son oblicuos a los ejes coordenados x, y, que son los que nos muestra GeoGebra. Entonces, vean cómo efectivamente lo que hicimos fue cambiar de coordenadas. Al cambiar de coordenadas mediante los valores propios, pues lo que hicimos fue encontrar la ecuación de la cónica en un nuevo sistema de coordenadas. En este caso el sistema UV. Entonces efectivamente estamos bien. Se trata de una hipérbola, como les había comentado. Ahora, una cuestión interesante es saber pues cuáles son esos nuevos ejes coordenados, porque no es nada más de que, ok, ya encontré quién es la cónica. Ya sé que es una hipérbola. Pero, pues, ¿cuáles son los nuevos ejes coordenados? Porque entonces, sobre esos nuevos ejes coordenados podemos trabajar, podemos decir, ok, el semieje transpuesto y el semieje conjugado de esta hipérbola tienen tales magnitudes y a partir de ahí, pues ya podríamos establecer de una forma un tanto más correcta la cónica en particular. Ay, y ya se me estaba olvidando. La constante K tiene un valor de 3. Entonces sigue siendo una hipérbola, nada más cambia un poquito su forma, pero sigue siendo la misma curva, ¿sí? La misma familia de curvas. Bueno, entonces en un momento regresamos aquí a GeoGebra, porque después de ver un par de ejemplos más, vamos a caracterizar de acuerdo a qué es lo que estamos obteniendo según los valores propios. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es encontrar quiénes son los nuevos ejes coordenados en el sistema UV. Bueno, para ello me voy a regresar a la pizarra. Entonces, díganme si ya pueden ver la pizarra. Vale, pues. A ver, de aquí, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar los vectores propios de la cónica. Bueno, de la forma cuadrática, de la matriz simétrica que tenemos aquí. Entonces,
Recuerden que estos son nuestros valores propios. Y voy a escribir aquí abajo la ecuación matricial para valores propios. En este caso, para esta matriz, 2 menos lambda, 6, 6, 2 menos lambda. En este caso, que va a multiplicar a XY. Aquí sí tiene que ser en XY, porque estamos trabajando nuevamente con la matriz original de la cónica, bueno, de la forma cuadrática. Entonces aquí sí tiene que ser XY. 0, 0. Bueno, entonces, para lambda igual a 8. A ver, sustituyo 8 aquí. Y 2 menos 8 es menos 6. Menos 6, 6, 6 y menos 6. Que multiplica a XY. Y esto es igual al vector nulo. 0, 0. Bueno, ahí lo tenemos. Al multiplicar la matriz, pues tenemos el sistema de ecuaciones. Menos 6x más 6y es igual a 0. 6x menos 6y es igual a 0. Y al resolver, pues pueden darse cuenta que es la misma ecuación. Nada más que una está multiplicada por menos 1. Al resolver, pues nos damos cuenta que menos x más y es igual a 0. Y aquí nada más voy a tomar en cuenta el vector propio. No voy a tomar en cuenta todo el espacio característico. ¿A quién quieren despejar? ¿A X o a Y? A X. Entonces, X tiene que ser igual a Y. Por lo tanto, el vector propio pues viene siendo todo este. Y, Y. Ese es el primer vector propio. Bueno, en un momento vamos a sacar un vector en particular. De hecho, no es necesario que lo saquemos en particular. Lo único que tendríamos que hacer sería normalizar ese vector. Pero lo voy a dejar así por el momento. Mientras tanto, hagamos lo mismo pero para lambda igual a menos 4. Entonces, para lambda igual a menos 4, sustituyen menos 4 aquí, menos 4 acá. Y les queda 2 más 4 es 6. Entonces la matriz para estos vectores propios es 6, 6, 6, 6. Por XY, y esto es igual al vector nulo. Y entonces, pues nuestro sistema de ecuaciones a resolver. Nada más voy a ocultar aquí la ecuación matricial. Viene siendo 6x más 6y, esto es igual a 0. 6x más 6y es igual a 0. Aquí pues ya es más claro que son la misma ecuación. Entonces x más y es igual a 0. Y pues aquí vamos a despejar a y. Y es igual a menos x. Y por lo tanto, x pues es x, y es menos x. Ahí está. Entonces, aquí me espero para que anoten y me avisan cuando termine. Ahorita vamos a ver para qué nos sirve.
Sí, es parecido, nada más que ahí no vamos a sacar como tal espectros, nada más nos vamos a quedar con los vectores unitarios. ¿Qué pasó? Aquí, ¿cómo? ¿Cómo? Pues nada más era para corroborar que era un sistema con múltiples soluciones. En realidad se puede omitir. Ni nada. No, también las cónicas que no están rotadas se puede realizar de esta forma. Nada más que la diferencia es que ahí ya tenemos los valores propios y los vectores propios establecidos. Que serían los valores propios, pues serían las magnitudes de los ejes de la cónica. Y los vectores propios vamos a ver que se trata de los ejes coordenados. De nada. Vale. A ver, voy a copiar este, que es el que nos interesa. Y también voy a copiar este. Ah, ya se acabó la pizarra. Bueno, ahí le dejo. Bueno, estos dos nos interesan. Entonces, lo que vamos a hacer es prácticamente lo mismo que se hace para el teorema espectral. Calcular una base ortonormal. Nada más que solo nos vamos a quedar con los vectores. No vamos a calcular multiplicaciones entre vectores unitarios para calcular espectros, ¿no? Nada más vamos a quedarnos con el puro vector. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí y es igual a 1 y por lo tanto nuestro vector sería 1, 1. Bien, vamos a normalizarlo. Calculemos el vector unitario. Entonces, si calculamos el módulo de este vector, sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería raíz de 2. Entonces, este primer vector unitario es 1 sobre raíz de 2 por el vector 1, 1. Lo único que hicimos fue normalizarlo. Hacemos lo mismo para este, decimos y igual a 1. Entonces sería 1 menos 1. 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, pues sigue siendo 2. Y en consecuencia tendríamos que este vector unitario es 1 entre raíz de 2 por 1 menos 1.
Entonces lo único que hicimos fue obtener una base ortonormal de cada uno de estos espacios característicos. Y pues resulta que este es el vector v unitario y este es el vector u unitario. Y bueno, ¿por qué los nombro así? ¿Por qué no los nombro como anteriormente le llamaba la base ortogonal, ¿no? E1, E2. Bueno, porque resulta que estos son los vectores directores de los nuevos ejes coordenados. Vamos a comentar nada más así, comentarlo, un tema importante de cálculo vectorial, que son sistemas de coordenadas curvilíneas. Cuando ustedes tienen su sistema de coordenadas, que es este, el tradicional, XY, implícitamente tienen dos vectores que van dirigiendo estos ejes. Para el eje X, pues tendríamos al vector Y. De hecho, es el vector Y el que nos dice que vamos a avanzar sobre el eje X de izquierda a derecha. Y el otro vector es J. Es el que nos dice que vamos a avanzar sobre Y de abajo hacia arriba. Implícitamente pues ya ni lo tomamos en cuenta porque pues, nada más en 2 dimensiones, en cada uno de los ejes, sabemos que nos vamos dirigiendo hacia la derecha. Esa es la convención por el hecho de que así leemos, ¿no? De izquierda a derecha. Pero en otros sistemas de coordenadas resulta que también debemos tener una convención para poder decir sobre qué dirección estamos recorriendo cada uno de los ejes coordenados. Y en el caso de las formas cuadráticas, los vectores propios que salen de la matriz de coeficientes, de la matriz que representa la forma cuadrática, son los que nos dicen las direcciones de los nuevos ejes coordenados. Ahora, aquí los nombré U y V de esta forma, pero no hay ningún problema con que se nombren al revés, es decir, que el vector 1, 1 sea V y el vector 1, menos 1 sea U. No hay absolutamente ningún problema en eso. De hecho, es conveniente que se diga para que se sepa cuál es de manera acertada el nuevo sistema de coordenadas. Aquí no nos vamos a meter en eso, nada más vamos a dejar con que pues los vectores de los ejes coordenados pues son los vectores propios. No importa cómo los nombremos, nada más así que estos vectores propios unitarios son los nuevos vectores directores del sistema de UV. Entonces, indíquenme cuando nos podamos pasar a GeoGebra. Pues es un valor arbitrario. El único valor que es prohibido pues es 0, porque si no tendríamos el vector nulo. Y pues no podemos calcular un vector unitario del vector nulo, por la división entre la norma. Pero es un... en el segundo es X, cierto, ahí se me fue. Nada más vi Y arriba y este también le puse Y. Este no es Y, este es X. Ahí está. Ajá, sí, exactamente, estos son los vectores propios, los que sacamos precisamente de acá arriba, de estos dos. Nada más que aquí ya les dimos un valor específico a X y Y. De nada. ¿Qué va? ¿Cómo igual? Ok. Como estas son matrices de orden 2, aquí sí tienen que quedar prácticamente una ecuación es la misma que la otra. Si quedan completamente diferentes, entonces hay un error. Entonces, en orden 2, sí tienen que quedar una múltiplo de la otra.
Ni nada. Entonces nada más indíquenme cuando nos pasemos a GeoGebra. Sí, en una matriz de orden 3 tendríamos 3 vectores ortonormales, 3 vectores unitarios y perpendiculares entre sí, que son propios. De nada. Ahí sería el cubo coordenado X, Y, Z. Ajá, exactamente, con I, J y K. Vale, pues. Indíquenme cuando ya le puedan ver. Vale, entonces voy a poner los nuevos vectores. Voy a poner el vector. Bueno, primero el origen, que pues necesitamos un punto de referencia para el nuevo sistema coordenado. Nada más que lo voy a dejar oculto. Entonces voy a poner el vector U. El vector U nos dio 1 entre raíz de 2. O bueno, lo nombramos 1 entre raíz de 2, 1, 1. Y el vector V, pues es también unitario, 1 entre raíz de 2 por el vector 1 menos 1. Y lo tenemos de esta forma. Entonces, voy a ocultar este sistema XY, los ejes, la cuadrícula, y voy a poner aquí el eje U es la recta que contiene al origen y al vector U. El eje V es la recta que contiene al origen y al vector V. Y pues nada más para una cuestión estética, voy a poner estos en color azul. Lo mismo que este. Y bueno, entonces pueden observar cómo efectivamente la hipérbola, los ejes de la hipérbola conjugado y transverso ya están paralelos a los nuevos ejes coordenados U y V. Entonces, a partir de los valores propios podemos caracterizar el tipo de cónica que se trata. Y a través de los vectores propios podemos saber quién es el nuevo sistema de referencia, quiénes son los nuevos ejes coordenados que se alinean a los ejes de la cónica. Y esto lo podemos hacer para cualquier forma cuadrática, para cualquier cónica. Sean elipses o sean hipérbolas, que como les comenté, parábolas no lo vamos a ver porque eso incluye una parte lineal y eso ya no es como tal una forma cuadrática. Entonces, ya tenemos una forma de rotar ejes coordenados, como lo decimos coloquialmente, sin necesidad de recurrir a esas transformaciones con senos y cosenos y calcular el ángulo. Calcular el ángulo de rotación. De hecho, aquí pues el ángulo de rotación lo podemos calcular muy simple. Supongo que por ejemplo tienen el vector I, que es el que nos dirige el eje X. Al vector que tomen como U, pues le pueden calcular su ángulo con el eje Y, con el vector Y, y ya saben cuál es el ángulo de rotación. No es otra cosa más que un ángulo entre dos vectores, que en este caso son dos vectores unitarios, ¿no? El nuevo vector U, que nos representa al nuevo sistema, al primer eje del nuevo sistema de coordenadas, y el vector Y, que nos representa al eje X del sistema tradicional. Entonces, con el cálculo entre vectores, del ángulo entre vectores, entre el vector U y el vector Y, ya saben cuál es su ángulo de rotación. Y bueno, pues aquí tenemos entonces una forma de cómo caracterizar las cónicas a partir de los ejes rotados utilizando matrices.
utilizando los valores propios de la matriz. Y pues los ejes coordenados vendrían siendo los vectores propios de esa matriz. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Sí, Elian, ¿qué pasó? Ajá, sí, exactamente. Sí, por eso son ortogonales. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? ¿De las que? No escuché lo último. Sí se parece, en cierta forma. Bueno, vamos a pasarnos a la pizarra de nuevo para ver un ejemplo más de esto. Y a partir de ahí ya vamos a tomar en cuenta lo que les dije de cálculo integral. Y pues vamos a ver qué es lo que... ¿Cuál es la... de cálculo integral. Vamos a ver cuál es la relación entre geometría analítica, porque son cónicas, álgebra lineal, porque aplicamos teorema espectral, valores y vectores propios, cálculo integral, porque esto tiene que ver con funciones multivariables, a final de cuentas tenemos una función en términos de XY, y cálculo vectorial. Entonces, déjenme, nos pasamos a la pizarra. Ahí está. Voy a quitar esto por el momento. Y a ver. Aquí no vamos a hacer otra cosa más que verificar qué tipo de cónica se trata. Entonces, vamos a decir qué cónica es representada. Ahí, escribiendo bien debería ser es representada por la siguiente forma cuadrática. 6x cuadrada menos 2xy más 6y cuadrada. Esto es igual a 5. Esta es la nueva forma cuadrática. A ver, ¿qué cónica es representada por esta forma cuadrática? Nada más vamos a indicar eso. No vamos a indicar los vectores. Nada más queremos saber de qué cónica se trata, porque eso nos va a dar idea de cómo podemos, de una nueva forma de clasificar a las matrices simétricas. O también a las matrices hermíticas en general, aunque aquí nos estamos centrando en números reales. Entonces, pues calculemos, armemos la matriz de la forma cuadrática. Entonces recordemos, a cuadrada más bxy más y cuadrada, esto es igual a k. Y pues la matriz de la forma cuadrática debe ser a, b medios, c. ¿Quién es la matriz S de la forma cuadrática? Coeficiente en A, 6. Coeficiente B medios, este sí es menos 1 aquí, menos 1 acá. Coeficiente C, 6, exacto. Ahí tenemos entonces
la matriz de la forma cuadrática. Entonces avísenme nada más que terminen de anotar para que calculemos los valores propios. Vale, a ver. Entonces calculemos los valores propios. 6 menos lambda, menos 1, 6 menos lambda. Este por este. Pues es 6 menos lambda al cuadrado, menos este por este. Sería menos 1. En este caso tenemos otra diferencia de cuadrados, ¿no? Este sería a cuadrada menos b cuadrada. Y pues factorizamos como producto de binomios conjugados, ¿no? Raíz del primero más raíz del segundo por raíz del primero menos raíz del segundo. Entonces, 6 más 1 es 7, 7 menos lambda. 6 menos 1 es 5, 5 menos lambda, entonces 0. ¿Quiénes son los valores propios? Exacto, son 7 y 5. Entonces, nuestra forma cuadrática puede tener alguna de las siguientes ecuaciones. 7u cuadrada más 5u cuadrada es igual a 5. ¿Sí es igual a 5? ¿Cuál era el valor independiente de la forma cuadrática? Sí, sí era 5. 7u cuadrada, lo voy a dejar por aquí. 7u cuadrada más 5u cuadrada igual a 5. O bien lo podemos u cuadrada. No es u cuadrada dos veces, es v cuadrada. Pegué en lugar de cortar. Ahí está. Esa es la primera ecuación. O bien podemos tener 5v cuadrada. Es cierto, estoy poniendo la misma. 5u cuadrada más 7v cuadrada igual a 5. Entonces, cualquiera de las dos ecuaciones es válida, no importa cuál pongan. 7u cuadrada más 5v cuadrada igual a 5 o 5v cuadrada más 7v cuadrada igual a 5. ¿Qué tipo de cónica es? Más o menos. Es una elipse. Sería circunferencia si estos dos coeficientes fuesen el mismo. Si fuesen 7 y 7 o 5 y 5, sí sería una circunferencia. Pero en realidad es una elipse. Entonces, esto es importante. Si los coeficientes tienen signos contrarios, es una hipérbola. Si los coeficientes tienen signos positivos, es una elipse. Bueno, pues entonces nuestra forma cuadrática lo único que hace es
indicarnos que se trata de una elipse. Podemos. ¿Qué pasó? Pues en realidad con que la expresen una vez, la que quieran, ya es correcto. No es necesario que pongan las dos. Con una es suficiente. De nada. Bueno. Indíquenme entonces cuando terminen de anotar para que veamos lo que pasa en GeoGebra. Y aquí ya vamos a colocar lo que viene siendo la parte de los antecedentes de cálculo integral. O lo último que deberían estar viendo en cálculo integral. Vale, pues. Entonces, ¿ya lo pueden ver? Bueno, a ver. Voy a quitar aquí lo de los ejes coordenados. Los nuevos ejes coordenados y voy a poner nuevamente los ejes y la cuadrícula usuales. Pero me falta una. Esta, mayor y menor. Vale. Entonces, voy a ajustar aquí los coeficientes a nuestra forma cuadrática. Entonces es coeficiente A es 6, coeficiente B es menos 2, coeficiente C es 6 y la constante K es 5. Bien, pues efectivamente es una elipse. Aquí tenemos a la elipse. Si queremos calcular los ejes coordenados pues de nuestra forma cuadrática, calculamos los vectores propios. Que bueno, para este ejemplo los vectores propios seguirían siendo los mismos, u y v. Seguirían siendo exactamente esos mismos vectores. Bueno, aquí no sé por qué el vector u lo puso más adelante, pero bueno, eso no importa. Bueno, pues ya tenemos entonces una forma en la cual podemos caracterizar una cónica con el eje XY. Lo único que hacemos es calcular los valores propios de la forma cuadrática. Si son positivos, se trata de una elipse. Si son uno positivo y uno negativo, se trata de una hipérbola. Bueno, ahora viene una cuestión importante, que es la parte no solamente de ver la forma cuadrática igualada a una constante, sino de verla como una función, como la que tenemos aquí. Aquí en color cian, de su lado izquierdo. Y bueno, aquí entonces me voy a auxiliar de la vista gráfica en 3D. Y entonces la cónica que tenemos por aquí, la pueden ver aquí reflejada en el plano XY. Y resulta que la superficie que nos define esta función multivariable, porque gráficamente toda función con dos variables es una superficie, pues es esta que tenemos aquí, que se conoce como paraboloide. Le llamamos paraboloide porque, déjenme me acerco un poco, por ahí. Dense cuenta que si la vemos desde esta perspectiva, esta superficie, pues es como una parábola. Por eso se llama paraboloide. Es una superficie generada a partir de parábolas. Bueno, ahora, una cuestión importante, y es el planito que teníamos por acá arriba. Bien, este plano, pueden observar que es un plano paralelo al plano XY.
Y este plano paralelo a XY lo que hace es cortar a nuestra superficie. Y observen que al cortar el plano a esta superficie, al paraboloide, aquí desde la perspectiva del plano XY, colocado de esta forma, lo que hace es reflejar la curva, la cónica que tenemos. Si nada más nos centramos en 2 dimensiones, la cónica está sobre el plano XY. Pero si nos centramos en 3 dimensiones, en realidad la cónica es la sombra de la intersección. A esto es a lo que le llamamos una curva de nivel. Fíjense que conforme voy moviendo K, el plano va cortando en diferentes lugares a la superficie y entonces la cónica se va haciendo o más pequeña o se va haciendo más grande dependiendo de dónde la estemos cortando. Entonces, esto es la representación de una curva de nivel. Entonces, las cónicas que conocemos usualmente sí vienen de la intersección de planos con conos, pero también vienen de la intersección de una función multivariable, que es la forma cuadrática, con un plano. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, la forma es f de xy igual a x cuadrada más bxy más cy cuadrada. Pero la estábamos igualando a una constante k, y la constante k es el valor z que toma la función sobre el eje z. Entonces aquí, por ejemplo, ahí puse con k igual a 1. Ese es el valor de la función. 1 igual a 6x cuadrada menos 2xy más 6y cuadrada. Ese es el valor de la función en z igual a 1. Que lo vemos, bueno, más bien no como el valor de la función. Más bien es la imagen. La imagen de la función cuando z es igual a 1. Y eso pues nos devuelve como tal la cónica, la curva de nivel sobre el plano XY. Entonces, para quienes me comentaron de inicio que no sabían que era una curva de nivel, no es otra cosa más que la intersección de un plano paralelo al XY con una superficie. Y que nos dice más o menos información sobre la superficie. Ahora, esto es importante porque observen qué es lo que pasa. Aquí hay una elipse como curva de nivel. Voy a quitar aquí el plano. Y observen que esta superficie, pues, digámoslo así, que es como como un tazón. En realidad es como un tazón, si lo vemos más de cerca. Es este, pues vean que sí parece como un tazón. Y pues pueden observar que esta superficie se encuentra completamente por arriba del plano XY. El único punto que toca el plano XY pues viene siendo el punto más bajo de este paraboloide. Lo que sería un mínimo. Esto es un mínimo multivariable. Fíjense qué pasa cuando cambio la cónica. Vamos a poner la cónica menos 5x cuadrada más 4xy menos 5y cuadrada y k que tenga un valor de menos 1. Ahí está. Bueno, aquí ustedes pueden observar que de todos modos la cónica ahí está presente. El plano z igual a menos 1 estaría por acá abajo. Vean que ahora también tengo un paraboloide, pero resulta que este paraboloide está hacia abajo. En lugar de abrir hacia la parte positiva del eje X, abre hacia la parte negativa. Y vean que esto es como una montañita, tiene una cima. Podemos decir que la cima es un máximo. Aquí lo que tenemos es una cónica, bueno, más que una cónica, una función multivariable que se encuentra completamente por debajo del eje del plano XY. Y pues tenemos aquí como una cima, como si fuese una montaña. Esto es un máximo multivariable.
Y vean lo curioso de la cónica, de la forma cuadrática que trabajamos en primera instancia. Que tenía 2, 12 y 2. Y bueno, aquí la constante K era 3. Entonces aquí pueden ver que es la cónica que tenemos. Si pongo el plano Z, Z igual a K. Ahí se ve. Vean que es directamente la cónica, pues es la curva de nivel que se genera a partir de la intersección entre la superficie y el plano. Bueno, ahí, no era esto. Entonces, aquí quiero que observen la curiosa forma de esta superficie. Vean que a diferencia de las dos anteriores, voy a quitar aquí el plano y voy a quitar aquí la cónica, a diferencia de las dos anteriores, esta superficie se encuentra tanto por arriba como por abajo del plano XY. De hecho, por esta perspectiva pueden ver que se genera como un mínimo y de esta perspectiva se genera como un máximo. Entonces, aquí tenemos una situación en la cual esta cónica incluye ambos lados del eje Z, tanto positivo como negativo, y aquí tenemos un nuevo punto a catalogar junto con máximos y mínimos, que es lo que le llamamos un punto silla. Se llama punto silla porque parece una silla de montar. De hecho, vean, aquí podría ser la parte donde la persona se sienta para que tenga las piernas en una posición cómoda. Y por aquí abajo, que se ve como un máximo, pues es por donde se colocaría la silla en el lomo del caballo. Entonces, por eso se llama punto silla. Que bueno, si ustedes quieren llamarle, yo también le llamo el punto Papa Pringle, porque es como una Papa Pringle, si lo ven más de cerca. Vamos a decir más o menos por aquí, y lo cortan. Pues es como las papas Pringle, tiene precisamente esta forma. Bueno, lo importante y lo que nos permite clasificar a estas formas cuadráticas en términos de su matriz de coeficientes es lo siguiente. Déjenme, me paso a la pizarra. Primero, tenemos una forma cuadrática a partir de la matriz, siempre a partir de la matriz. Entonces, en la última forma cuadrática encontramos la matriz 6, menos 1, menos 1, 6. Esta es la matriz de la forma cuadrática de la elipse. Y encontramos aquí que sus valores propios, lambda 1 y lambda 2, son mayores a 0. Eso nos da una forma como de un mínimo, algo así, dentro de la superficie, dentro de la función de la forma cuadrática. Voy a ponerlo aquí, mínimo. Y esto le llamamos una forma cuadrática definida positiva. Le llamamos definida positiva porque todos sus elementos se encuentran por arriba del plano XY, sobre la parte positiva del eje X, del eje Z. Por eso le llamamos la forma definida positiva. La forma cuadrática que les puse, donde la superficie abre hacia abajo, es esta. Menos 5, 2, 2, menos 5. Resulta que esta forma cuadrática tiene sus valores propios, lambda 1 y lambda 2, menores a 0.
De hecho, ustedes pueden corroborarlo más adelante, que tengan un ratito, pueden calcular los valores propios de esta forma cuadrática y resulta que sus valores propios siempre son negativos. Entonces, esta forma cuadrática, geométricamente, desde el punto de vista 3D, siempre desde el punto de vista 3D, nos representaría un máximo multivariable y es lo que le llamamos forma definida negativa. Entonces, estas son las dos formas cuadráticas que nos representarían en términos multivariables un mínimo y un máximo. En general, estas dos formas, geométricamente, nos representan elipses. Para la forma definida positiva, el coeficiente independiente k tendría que ser mayor a 0 para que sea una elipse. Y para la forma definida negativa, el coeficiente k tendría que ser menor a 0, precisamente para que siga siendo una elipse. Si no se cumple esta condición de k, entonces ya no es una elipse, no es ningún lugar geométrico, porque tendrían la suma de cuadrados igualados a un número negativo. Eso no se puede en los números reales. Indíquenme cuando le pueda bajar. ¿Qué pasó? Ajá, es que tiene dos variables. Bueno, de 2 en adelante. Es una función XY, XYZ y así. De nada. Si k fuese igual a 0, nada más es un punto. No es una elipse, solo es un punto. De nada. Vale. La primera forma cuadrática que vimos el día de hoy es 2, 6, 6, 2, la que nos representa la hipérbola. Y esta, pues tiene un valor propio positivo y otro que es negativo. Ese nos representaría una superficie como la que vimos de la papa Pringle. Así, dibujada de manera muy estilizada. Eso nos representaría lo que en cálculo vectorial le van a llamar un punto silla. Y desde el punto de vista de la forma cuadrática le llamamos una forma indefinida. Bien, recordando la forma definida positiva, pues tiene su superficie por encima del plano XY. La forma definida negativa tiene todos los puntos de su superficie por debajo del plano XY. La forma indefinida, como lo vimos, pues tiene toda la superficie a lo largo de todo el eje, tanto la parte positiva como la parte negativa del eje Z. Está tanto por arriba como por abajo del plano XY. Por eso es que le llamamos indefinida. Entonces, estas son las tres clasificaciones fundamentales de las formas cuadráticas.
Hay otras dos. Si ustedes se dan cuenta, déjenme subo un poquito y ahora bajo. Nada más hemos tomado el caso de que los valores propios sean o mayores a 0 o menores a 0. O en el caso de la forma indefinida, pues que sean al mismo tiempo, uno positivo y uno negativo. Pero ¿qué pasa cuando alguno de los valores es mayor a 0? Digo, es igual a 0. En ese caso tendríamos lambda 1 igual a 0 y lambda 2 mayor a 0. Es decir, que un valor propio sea 0 y el resto sea positivos. Esta le llamamos una forma semidefinida positiva. Y entonces tenemos el caso cuando lambda sea igual a 0 y el segundo valor propio sea menor a 0. Esta pues se va a conocer como forma semidefinida negativa. Existirán algunos casos en los cuales haya un valor propio igual a 0, al menos uno igual a 0, y valores propios positivos y negativos. Esa sigue siendo forma indefinida. Si tenemos mezcla de valores propios positivos y negativos, sigue siendo una forma indefinida. Y bueno, con esta clasificación de formas cuadráticas podemos decir cuándo una función multivariable tiene un máximo, tiene un mínimo, tiene un punto silla. De hecho, estas dos últimas clasificaciones, las semidefinidas positivas y semidefinidas negativas, también tienen una representación geométrica que, pues si nos da un poquito de tiempo y nada más que me indiquen que puedo cambiarme a GeoGebra, pues vemos cuál es la representación, que no es otra cosa más que lo que le llamamos un cilindro. A pesar... ¿Qué pasó? No puede tener cualquier valor. Ni nada. Aquí sí vamos a ponerle que K pertenece a los reales. Entonces en la indefinida sí puede tener cualquier valor. ¿Qué pasó? Vale. Entonces, ya nada más para terminar la clase. Ay, pero ya se congeló porque la dejé en 3D. Bueno, a ver, espero que no se tarde en descongelarse. Ahí está. Una forma semidefinida, en este caso positiva, es la de la siguiente matriz. Bueno, forma cuadrática en sí. A vale 1, B vale 4 y C vale 4. Bien, esta es una forma cuadrática, la representación en 3 dimensiones de la forma cuadrática semidefinida positiva. Dense cuenta que en lugar del paraboloide tener solo un punto sobre el plano XY, aquí tenemos toda una recta. Si yo pongo aquí la recta f de x igual a y, no es cierto, sí, bueno no, f de x igual a x, ya me lo borró, no era eso. Bueno, voy a poner e de x igual a x, ahí está. Entonces es la otra, esta. No, ¿cuál es entonces? Debe ser 2x o un medio de x. Entonces es un medio de x. Como esto no lo tengo calculado, ahí está. Es un medio de x. Observen cómo esta recta
se encuentra sobre el plano XY y es justamente el fondo de esta superficie. A este le llamamos un cilindro parabólico porque está formado a partir de esta recta y una parábola. Entonces los cilindros no solamente pueden ser circulares, también pueden ser de esta forma. Vendría siendo lo que es una forma definida, semidefinida positiva, porque no todos los puntos de esta superficie están por encima del plano XY. Todos los puntos sobre esta recta se encuentran al nivel de z igual a 0 y es por eso que le llamamos semidefinida positiva, que en este caso pues tendría que ver con que es que está por encima del plano XY, pero solo unos cuantos de sus puntos están posados en ese plano. Si fuese definida negativa, pues sería la misma forma, nada más que abriría hacia abajo, hacia la parte negativa del eje Y, del eje Z.